¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Yevi en Casa. Yo estoy muy bien y espero que vos también lo estés. Y bueno, tengo acá un salmo para compartirte que dice así, en Salmo 91, 1-2. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Este versículo me hizo muy bien pensando que estamos en un momento donde hay mucha crisis y capaz mucha incertidumbre y hay que saber y tener en cuenta que nosotros podemos poner nuestra mirada en Jesús y Él es nuestro refugio. Así que bueno, espero que esto también sea de bendición para vos y bueno, y que disfrutes la reunión. Llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Te adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón
Iglesia, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un lindo día. Estoy acá para contarles que tenemos varios grupos de pertenencia divididos por edades. Si ya sos parte de nuestra iglesia, seguramente te estarán llegando un montón de mensajes acerca de las actividades que tenemos semana tras semana. Pero si no es así y nos estás conociendo recién ahora, te invitamos a que nos puedas contactar. ¿Cómo puedes hacerlo? Tenemos 4 medios por los cuales te puedes comunicar. Por acá, por YouTube, por Instagram, por Facebook y por email. Queremos conocerte, queremos saber quién sos y que este espacio sea de bendición para tu vida. Así que, sin más que agregar, sigamos disfrutando de la reunión. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Buen día, iglesia. Buen día, pastor. Bueno, les quiero contar algo. Hoy, tercer domingo de septiembre, celebramos el Día del Pastor Evangélico. Así que abrimos este espacio para dedicarle unos saluditos en nombre de la IEBI a nuestro querido pastor Sebastián. Estamos muy felices de que hace un año Dios te ha puesto en nuestro camino y queríamos agradecerte por acompañarnos y guiarnos espiritualmente. Gracias por ayudarnos a crecer, por desafiarnos a ir por más en cada área de la iglesia y en cada ámbito de nuestra vida. Valoramos y reconocemos tu trabajo y tu esfuerzo. Vemos la fidelidad, amor y misericordia de Dios a través de tu vida y de tu familia. Por todo esto y más, estamos agradecidos. Esperamos que en este día puedas sentir nuestro abrazo. Es virtual, pero ahí va con tanto cariño, con mucho cariño. Que Dios siga bendiciendo tu vida. Y como dice en 1 Corintios 2:9, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Estamos convencidos de que Dios tiene preparadas muchas bendiciones para tu vida y para el camino que juntos estamos recorriendo como iglesia. ¡Feliz día, pastor! ¡Feliz día! Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva reunión, encuentro, culto. Pero en este momento, en este segmento, quiero saludarte porque ya estuvimos alabando, adorando a nuestro Dios, compartiendo la fe desde nuestras canciones y nuestro encuentro virtual.
y quiero compartir ahora la palabra del Señor. Pero agradecer a todos, a toda la iglesia, por las palabras tan lindas, conmemorando el Día del Pastor Evangélico hoy. Así que es lindo recibir cariño, afecto, mimos, y no solamente para acá, sino también eso vuelve hacia allá donde estás vos, por el cariño, el afecto que el Señor puso en medio de nosotros en este año y piquito que estamos juntos como iglesia, como pastor, junto a mi familia, con ustedes, en tiempos de pandemia, ¿sí? Un pastorado en pandemia, qué loco, ¿no? Pero el Señor está con nosotros. Así que, mira, todos aquellos que saludaron por el Día del Pastor y sus buenos deseos y bendiciones, yo les retribuyo diciéndoles, somos una iglesia con corazón pastoral. ¿Por qué? Porque no solamente un pastor está velando, cuidando, llamando, orando, sino que hay toda una iglesia con diáconos, con líderes, y aún todos los miembros y los que se van sumando, nos cuidamos unos a otros con el amor con el que nos cuida Dios. Así que, ¿somos una iglesia pastoral? Claro que sí, así que feliz día para vos también. Mira, quiero compartirte una palabra en el Evangelio de San Juan, San Juan capítulo 10, algunos ya saben por dónde viene la mano. Quiero decirte que el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores se llama Jesucristo. Pero pastor, ya lo sabemos, no rechaces estos cariños y mimos y honra que queremos hacerte en el Día del Pastor Evangélico, pero por supuesto que los recibo. Pero centremos el foco, la mirada, el centro, el eje de nuestra fe en la figura pastoral de Jesús. Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Mira, en el Antiguo Testamento la figura del Dios de Israel era típicamente concebida como un pastor, Dios como un pastor en medio de su rebaño Israel. La figura, la metáfora tan bella, tan poética, tan estética por parte de Dios como un pastor que guía a su pueblo, y su pueblo como un rebaño que a veces se desvía, se descarría, pero ese pastor amoroso en el Antiguo Testamento que es Dios, lo vuelve a traer a sus caminos, a sus propósitos, para cumplir la promesa. Bien, no solamente el Dios del Antiguo Testamento, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo vemos en el Salmo 23, ¿te acordás del Salmo 23? Que habla de las características de ese pastor bueno. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me falta, diría la traducción en hebreo. Después, en Ezequiel 34, acordate que hay un, como hoy diríamos, ¿no? Hay un palo fuerte a los pastores porque están descuidando a la iglesia, a la asamblea de Israel, la están descuidando, la están oprimiendo, y viene una palabra profética fuertísima contra los pastores, sacerdotes, reyes de Israel que están descuidando al pueblo. Y Dios está mirando eso, Dios está observando, porque Él tiene un corazón de pastor. Jeremías 3 nos prometía que va a mandarnos el Señor pastores con el corazón de Dios. Qué lindo eso, que seamos una iglesia que pueda disfrutar de la actividad pastoral sabiendo que hay un corazón parecido, semejante, que trata de alcanzar lo que es el corazón de Dios. En tu liderazgo, en tu acompañamiento para con una persona, estás ejerciendo una actividad pastoral importante. Pero mira, el paradigma, el ejemplo más grande que podamos tener es Jesús, el buen pastor. Juan 10, ¿me acompañás? A San Juan 10. Yo quiero compartir en estos minutos esta palabra del Evangelio de San Juan, evangelio que un poco como que se diferencia y descolla de los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas. San Juan tiene otra perspectiva, otra mirada de lo que es Jesús, Hijo de Dios, Cristo. Y Jesús nos va a mostrar, nos va a llevar a pensar cómo tiene que ser nuestra tarea pastoral hoy, a la distancia, cuidarnos unos a otros. No es tarea solamente de un pastor, no es solamente mi tarea o la de los diáconos que están ahí mirando o la del liderazgo. Veremos que con el ejemplo del buen pastor Jesús tenemos que cuidarnos, protegernos, orar unos por otros, llevarnos el alimento entre todos. Vamos,
San Juan, capítulo 10, versículo 1, dice lo siguiente. Seguramente lo estás viendo ahí abajo. El texto dice: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Como siempre, Jesús en controversia con un grupo llamado los fariseos. Siempre está en pugna con respecto a esos grupos del judaísmo por discusiones que tienen que ver con la figura enigmática de Jesús y también la mala tarea o la no tarea que no están realizando esos pastores de Israel llamados fariseos y también los saduceos, que son las grandes agrupaciones políticas, religiosas, sectas que confronta continuamente Jesús con el poder del Espíritu. Bien, la figura, la metáfora, la parábola tan hermosa que tiene que ver con ilustrarnos cómo está viviendo Israel en el primer siglo, su espiritualidad, sus líderes, cómo lo está tratando el pueblo, y aparece Jesús acá en escena. Capítulo 9, el anterior, la curación, la sanidad de un ciego de nacimiento, ¿te acordás? Ahí hay una fuerte disputa entre Jesús y los fariseos, y también los fariseos que van a chicanearlo al ciego, que ha recuperado la vista, y chicanean también a los padres del ciego. Es un pasaje apasionante, y ahora, de golpe, como que nos encajaron literariamente este texto ahí, nos dice Jesús: cuidado con los bandidos, cuidado con los ladrones, que no entran por la puerta, sino que se andan colando por los costados, por la ventana, andan trepando, andan robando ganado menor, que son las ovejas. Porque él lo aclara en el texto: el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Y ante la falta de liderazgo, ante la falta de pastorado en la época de Jesús por parte de los fariseos y los saduceos, él se presenta como ese pastor que está clamando a voz en cuello la gente que necesitan un liderazgo que los lleve nuevamente a la comunión del Dios de Israel. Y aparece Jesús. Y la figura también no solamente de el ladrón, el bandido, delincuente, la figura del que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, y la figura curiosa del portero, el guardián. Antiguamente vos como pastor dejabas tus ovejas en un gran redil que compartían con otras ovejas de otros pastores, y a la mañana siguiente, para sacarlas, alimentarlas y pastar, vos llegabas ahí, tenías que pedirle permiso que abra ahí el portero para sacar a tus ovejas. Las ovejas van a reconocer tu voz como pastor y van a seguirte a vos. Ahora, si escuchan la voz de un extraño, no van a salir del corral, no van a salir del redil. Jesús está llamando en nombre de su Padre Dios a las ovejas que el mismo Padre le ha entregado como el buen pastor. La pregunta de esta mañana: ¿estás escuchando la voz del buen pastor de Jesús? ¿Estás prestando atención? ¿Discernís la voz de Jesús? ¿O ante cualquier cuatrero, delincuente, ladrón que se quiere colar y enseñarte algo que no tiene nada que ver con la enseñanza de Jesús, vas tras ese pseudo pastor? En el Día del Pastor hablamos del gran pastor que es Jesús. Él es el buen pastor. Pero ese buen pastor no se queda ahí. Vamos a profundizar un poquito más. Él llama por su nombre a las ovejas.
Jesús, cuando mira a la gente, no la mira como los fariseos y los saduceos, o quizás los grandes líderes de hoy, políticos, religiosos, económicos del mundo, que miran a la gente como si fuese una masa informe, que no tiene forma. Para mí la gente, el pueblo es una masa y se acabó. No, Jesús no ve así a la gente, porque llama por el nombre a las ovejas. Cada una tiene rostro y tiene nombre. Todos los que están viendo esto, Jesús como pastor, como líder, como aquel maestro que nos guía y nos lleva a la verdad, no está pensando en nosotros como la gran masa de Ituzaingó y aquellos que se incorporaron esta mañana y es una masa informe que estamos viendo esto. No. Conoce tu nombre, conoce tu vida, tu familia y quiere estar con vos y ayudarte y darte vida eterna. Ese es Jesús, el buen pastor. La saca de redil porque reconocen la voz del pastor. Hay que afinar la sintonía fina, afinarla para escuchar la voz del pastor y no irse tras otros que vienen a sacar provecho para ellos mismos. Así que mucho cuidado. ¿Estás afinando el oído para ver si la prédica de hoy viene por parte del gran pastor Jesucristo? Que preguntita, ¿no? A un desconocido no van a seguir. Está bien, vos ya me conocés hace más de un año, conocés a mi familia, pero como ovejas tenemos que reconocer cuando viene la palabra de parte de Dios, la palabra de parte del buen pastor que es Jesús, siempre. Entonces, yo quiero llevarte a pensar que esa gente que estaba escuchando, sobre todo los fariseos, que no les gustó para nada, de hecho no entienden el sentido de las palabras de Jesús. Muchachos, estaba hablando de ustedes, fariseos, estaba hablando de ustedes, que son ladrones, cuatreros, bandidos que se mezclan y roban ovejas, y delante de ustedes, muchachos fariseos, está Jesús, el buen pastor. Versículo 7, acompáñame, mirá, vamos a darle ritmo a la prédica. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Pausa. Jesús se presenta ahora no solamente como en el versículo 2, ¿te acordás? El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Ahora, en el versículo 7 hago énfasis en esto. Yo soy la puerta de las ovejas. Otra figura para hablar de Jesús. Jesús no solamente es el que entra por la puerta, sino que ahora San Juan nos pone la figura de que Jesús es la puerta de las ovejas. Es la puerta que abre a las ovejas para pastar, alimentarse, estar cuidadas al resguardo. Jesús también es la puerta. Los bandidos, los ladrones, saduceos, fariseos, los celotes que querían solamente la guerra contra los romanos, tienen que colarse por la ventana ilegítimamente, inauténticamente, porque el pastor, el buen pastor, es la puerta que habilita a las ovejas. ¿Estás entrando por la verdadera puerta que es Jesús? ¿O estás probando quizás con otras puertas? ¿O quizás con otras ventanas? Y quedaste con la mitad del cuerpo ahí colgando a media verdad. Vamos hacia el pastor, hacia el buen pastor que es Jesús. Hacia la puerta de las ovejas que estamos reunidos en esta mañana escuchando la voz del pastor que es Jesús. Además de esto, en el versículo 9, seguime, yo soy la puerta. Mira, en San Juan vamos a escuchar muchos yo soy de Jesús. Yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta. Es un gran título que le pone San Juan en boca de Jesús para decir que de fondo este tiene características muy similares, muy parecidas al Dios de Israel del Antiguo Testamento. Así que Jesús, cuando dice yo soy en el Evangelio de San Juan, nos está haciendo un guiño para decir, esto lo escuché en algún lado, en la forma en que se presenta el Dios de Israel, el Dios de la revelación, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo soy la puerta, dice Jesús. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo.
se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuánto para sacar acá? Jesús es la puerta. El que entra por esa puerta, esa figura maravillosa que Jesús pone sobre su persona, el que entra por esa puerta será salvo. Y la palabra siempre salvación en el Nuevo Testamento, desde el griego koiné, tiene que ver con la salud, plenitud, buena relación ante Dios. Y eso se logra a partir de esa puerta que se nos abre. Y esa puerta es Jesús en esta mañana, para todos nosotros. A través de esa puerta te vas a poder mover con libertad. Para ser más fieles al texto griego, vas a poder entrar y salir, moverte con absoluta libertad, porque es la libertad que te da el buen pastor, es la libertad que te da la puerta, que es Jesús, que se abre, se cierra para que estés protegido y guardado, se vuelve a abrir para que salgas y experimentes desde esa libertad que Jesús nos da como cristianos, como hijos e hijas de Dios. Vamos a encontrar el alimento que necesitamos siempre en Jesús. ¿Necesitas alimento espiritual? ¿Probaste con diferentes espiritualidades? Hoy hay espiritualidades a la carta, como si fuese un restaurante. ¿Probaste con el buen pastor, con Jesús? Él da el buen alimento. Alimento sólido, alimento duradero para vos y tu familia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Claro, los líderes religiosos de la época de Jesús robaban. Los fariseos, los saduceos, sí, le robaban al pueblo. Con sus palabras los mataban, ¿sí? Diciéndole a todo el mundo que eran pecadores y ellos eran los grandes santos y justos delante de Dios, y resulta que eran los grandes pecadores para Jesús. Y destruían. Acá hay algo muy lindo que tenemos que recordar. Tenemos una frase evangélica, desde el imaginario evangélico, que es: el diablo vino para robar, matar y destruir. Eso no es textual. Lo textual es el versículo 10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. ¿Te das cuenta? El texto no dice el diablo, como está ahí boyando en la imaginación y la tradición evangélica. El texto mismo de San Juan 10:10 dice el ladrón. Y los ladrones en la época de Jesús son aquellos líderes que están haciendo daño, hieren al pueblo de Dios. Jesús aparece como una figura fuerte, profética, el Hijo de Dios, el Mesías, denuncia fuertemente: hey, ustedes son unos ladrones, bandidos, que roban, matan y destruyen al pueblo de Dios. Fuerte Jesús, ¿no? Claro que sí, siempre, toda su vida fue así. Fuerte, con el poder del Espíritu Santo de Dios para denunciar la violencia, la injusticia, la perversión, el pecado de aquellos que se pensaban santos y en comunión con Dios, y el pueblo sufría. Eso no puede pasar. Jesús no lo permite, y tampoco tenemos que permitirlo nosotros en nuestra iglesia. Que haya opresiones, violencia, abuso de poder, no podemos permitirlo, porque Jesús es el buen pastor, es la puerta para las ovejas, y podemos movernos en la libertad de entrar y salir para hallar esos pastos que tiene preparado el Señor para nosotros. Ante la muerte, la destrucción, el robo de algunos, Jesús viene a traer la vida de Dios, la vida en abundancia del Dios de Israel, del Dios de la iglesia, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame al versículo 11. ¿Cuánto para ver hoy? Pero vamos con un buen ritmo. Dale, acompáñame. Ya tenés ahí seguramente el mate cocido, el café. Algunos están desayunando por segunda vez seguramente en la previa del almuerzo, pero vamos, seguime, con el mate en la mano y en el sillón, en la cama, donde estés. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. Wow. ¿Cerramos acá con esa frase? No, pará, sigamos. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa, y ese hombre huye
porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Otra figura que introduce San Juan en los discursos de Jesús contra los fariseos, ¿no? El asalariado. Pero antes, yo soy el buen pastor. No significa solamente que Jesús sea, ay, qué bueno que Jesús, qué amable, qué tierno. Sí, es todo eso. Pero para ser fieles al texto griego de la palabra kalos en griego, que nace de dos posibles palabras en hebreo en el Antiguo Testamento, tanto yapé como la palabra tov, que tienen que ver, sí, con lo hermoso, con lo bello en el hebreo, pero también fuertemente y más fuerte todavía con las palabras verdadero, auténtico. ¿Viste? Cuando tenés dos cosas y decís, esto no, esto es trucho, este es el auténtico, el verdadero. Bueno, la palabra buen pastor, ese buen, habla de auténtico, verdadero. Y yo tengo que hacer una pausa porque hace un año que estamos compartiendo la vida de fe entre iglesia y pastor. Yo puedo ser el pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Ituzaingó, ordenado, con el presbiterio y todo lo que hemos vivido. Pero no puedo dejar de repetirte cada vez que nos encontremos y hablemos de estas cosas, de estos temas, que el verdadero, el auténtico pastor de Ituzaingó se llama Jesucristo. Jesucristo. El Señor me puso en Ituzaingó para llevarte palabra, enseñar la palabra, acompañarte, estar en contacto con vos, ¿sí? Pero no te olvides nunca, por favor, que el verdadero, el auténtico pastor de la iglesia de Ituzaingó se llama Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Creo que sí. Él es el buen pastor porque Él dio su vida por todos nosotros. Él dio la vida por todas las ovejas en la cruz del Calvario. Quizás el asalariado, el que no tiene tanto compromiso como el pastor Jesús, sale corriendo, huye por temor al lobo, por temor a los peligros, a los riesgos que implican pastorear, seguir a las ovejas, ¿sí? Pero el buen pastor, el auténtico, el verdadero pastor que Jesús, no sale corriendo, no sale rajando, diríamos, ¿no? Él se queda. Él pone en riesgo su vida por las ovejas. De hecho, lo hizo en la cruz. Cuando todos salieron huyendo, los discípulos, no quedó nadie, excepto en San Juan, lo dice nada más, la madre y el discípulo amado al pie de la cruz. En los sinópticos no quedó ni el loro, ¿te acordás? Jesús solo. Bueno, el pastor dio su vida, puso su vida en peligro a causa de la salvación de los que ama a Dios. A Jesús le importan sus ovejas. ¿Alguna vez algún pastor te despreció, te menospreció, te ninguneó, te bastardeó, te pisoteó? Hay un pastor que nunca lo va a hacer eso. No estoy hablando de mí. Estoy hablando del que nunca, nunca va a hacer eso. Ni con vos, ni conmigo. Se llama Jesús. Jesús. Es el auténtico, el verdadero, el buen pastor. Versículo 14, acompáñame. Yo soy el buen pastor. Otra vez, Jesús, ya lo acabas de decir. Otra vez hace falta que me lo digas de vuelta, Jesús. Momento. Yo soy el buen pastor. Ya sabemos ahora que es el auténtico, el verdadero. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Un pequeño alto para desmenuzar algunas cosas para enriquecernos en la palabra de Dios. Otra vez Jesús diciendo, yo soy el buen pastor, auténtico, verdadero.
nos conoce, no con un conocimiento teórico e intelectual, como estamos acostumbrados en nuestra modernidad, posmodernidad, sino un conocimiento íntimo, relacional. Él nos conoce porque pasa tiempo con nosotros y le interesan nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, el estrés, las enfermedades, todo lo que vivimos, nuestras batallas del día a día. Él está con nosotros, por eso conoce a sus ovejas. Y nosotros lo conocemos a Él. ¿Te acordás cuál es la condición de conocerle a Dios? ¿De la oveja? Sí, tener el radar, la antena parada y reconocer la voz del Maestro. Distinguirlo de los bandidos y los ladrones, que enseñan otras cosas, fuera de la enseñanza de Jesús. Y Jesús nos conoce por un motivo, una causa. Porque el Padre conoce a Jesús. Y Jesús conoce al Padre. ¿Te das cuenta del intercambio entre el Padre y el Hijo? Ya estamos hablando de el misterio de la Trinidad, maravilloso misterio. La relación entre el Padre y el Hijo, ese amor mediador del Paráclitos, el Espíritu Santo. ¡Wow! La Trinidad trabajando en amor y en compasión por la salvación de la humanidad. El Dios Trino. Padre e Hijo relacionados íntimamente. Bueno, Jesús nos dice, así como yo intimo y me conozco con el Padre, yo también los conozco así a ustedes. Qué extraordinario. Qué conmovedor que Jesús nos conozca como Él conoce al Padre y como el Padre lo conoce a Él. Qué profundidad del misterio de Dios. Así nos conoce, así nos da su palabra. Y hay otras ovejas, no solamente Israel, no solamente los judíos, hay otras ovejas que Jesús va a ir a buscar para su redil. Y San Juan está hablando de los gentiles, de los paganos, de los no judíos. Nosotros, esa gracia nos alcanzó a nosotros, argentinos que estamos ahí dando vueltas. Si hay algún hermano uruguayo, paraguayo, brasilero que están por ahí, todos nosotros como decían en el Nuevo Testamento, un profesor decía, los paganitos, los paganos, Jesús fue a buscarnos a nosotros también para llamarnos sus ovejas, de su redil, de su rebaño. Gracias, Señor, por eso. Gloria a Dios por eso. Él nos vino a buscar y nos hizo parte de ese redil extraordinario, maravilloso. Ahora, estamos escuchando la voz del Maestro, la voz del pastor, del buen pastor. Estamos escuchando como rebaño de Ituzaingó la voz del pastor Jesucristo, porque hay un solo rebaño, ¿sí? Y hay un solo pastor, Jesús. Y todo esto por amor, la obra de salvación, esta hermosa metáfora desde el mundo pastoril del judío, del semita, para elevar y decirnos poéticamente que Dios nos ama como un pastor a un rebaño y cuida y lo protege y lo alimenta. Todo esto para hacernos entender cuánto es el amor del Padre para con el Hijo, del Hijo para con el Padre y del Dios uno y trino que confesamos ese amor para con nosotros en esta mañana. ¿Sabes qué? El conocimiento y el amor entre el Padre y el Hijo, ¿dónde se ve? ¿Dónde se ve ese amor? En la entrega de Jesús en la cruz por toda la humanidad. Cuando Él habla de, por eso el Padre me ama, porque yo entrego mi vida. El Padre ama a Jesús, ¿por qué? Porque Jesús en su plena libertad y comunión e intimidad con el Padre decide entregar la vida en la cruz del Calvario por todos nosotros. Por eso le ama al Padre, porque Jesús hace uso de su libertad basada en el amor que tiene por su Padre y el amor que tiene por las ovejas. Deliberadamente, abiertamente y por propia voluntad se entrega y se arroja para morir y darnos vida eterna a todos los que estamos viendo esto en esta mañana. ¿Qué me contás? Impresionante. Mira, hay una hermosa diferencia entre los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y San Juan. En los sinópticos parece que Jesús es más bien el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el profeta, que es llevado a la muerte por las autoridades judías codo a codo con los romanos. En San Juan, te dije que era diferente San Juan, ¿no? En San Juan y en la teología de San Juan vemos que Jesús, Mesías e Hijo de Dios, está en completo control de todas las cosas. Diferente, ¿no?
¿Con cuál nos quedamos, Sebastián? Y nos quedamos con ambas miradas y perspectivas, la de los evangelios sinópticos y la de San Juan, porque esa es la riqueza del Nuevo Testamento y las miradas y perspectivas e interpretaciones que tienen las primeras comunidades de fe que están escribiendo esos evangelios. Tenemos que mirarlas todas para ver la riqueza que hay en Cristo, en Jesús, el Cristo. Por eso, lo que más me llama la atención es este final, estos últimos versículos, que podemos ver que Jesús en San Juan tiene plena conciencia de Dios Padre, de su amor, su comunión, su intimidad con Él, y también es consciente plenamente de su libertad para entregar la vida, y no solamente eso, para volverla a tomar. Estamos hablando de la resurrección. En los evangelios sinópticos, lo que nos transmite es que el Padre, en el poder del Espíritu, lo levanta a Jesús de entre los muertos. En San Juan, Jesús mismo tiene el poder, la autoridad, la potestad de levantarse de entre los muertos, y esa será la autoridad que usará Jesús para levantar de entre los muertos, para una resurrección de vida eterna. Jesús tiene la autoridad delegada por el Padre con esa plena libertad. ¿Por qué? Porque en su libertad y en su amor y su comunión con el Padre, Él decide y elige entregarse e ir a la cruz. Por tanto, toda la autoridad le es dada a Jesús. Es muy profundo esto. A mí me conmueve mucho pensar que seguimos a un Maestro, a un Señor, al Hijo de Dios, con esta tal profundidad. Jesús tiene la autoridad para entregar la vida. Tiene la autoridad Jesús para dar vida eterna a ese redil, a ese rebaño que somos nosotros. Y a todas las personas que se van incorporando al rebaño de Dios, esta metáfora tan linda del rebaño, de ser ovejas de Dios, y que Dios nos dé alimento y nos cuide y nos proteja, se va incorporando gente al rebaño del gran pastor Jesús. Pero también tiene la autoridad para juzgar, nos dice San Juan. El Padre le ha dado toda la autoridad para juzgar a los hombres, a los seres humanos, y también para disponer de su propia vida, la vida de Jesús. Este es el mandamiento que Él recibe del Padre y nos transmite a nosotros este mandamiento extraordinario en el cual caminamos en medio de esta pandemia, dentro de su redil, cada uno siendo su redil en su casa, ¿sí? Antes estábamos todos en el gran redil del templo, ahí en 24 de octubre, 10:59, y ahora cada uno representa ese redil en su propia casa, en su hogar, por la pandemia. Seguimos siendo el rebaño de Dios y escuchando la voz del pastor Jesucristo. Esto termina así, dice en el versículo 19, de nuevo las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían: está endemoniado y loco de remate, ¿para qué hacerle caso? Pero otros opinaban: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? Mira, leyendo esto no tiene mucha coherencia con lo que acabamos de leer de Jesús, el buen pastor, el auténtico pastor, el verdadero pastor. Este final tiene que ver más con el capítulo 9 de la curación, sanidad del ciego de nacimiento. Lo que pasa que en la curación del ciego de nacimiento en el capítulo 9 y este final, los autores comentaristas dicen que tendrían que estar juntos estos dos relatos, pero en el medio se abrió paso para esta tradición de Jesús, el buen pastor, que nos sigue guiando a nosotros en esta mañana con tanto amor. ¿Estás escuchando la voz del buen pastor? No me refiero a la voz del pastor, el pastor Sebastián, desde acá, en esta transmisión. No me refiero a esa voz. Me refiero a la voz del auténtico, del verdadero, del bueno, del pastor con mayúscula, que es Jesús. ¿Estás escuchando esa voz para recibir vida eterna, alimento, cuidado, para discernir
Hoy que hace falta mucho criterio y discernir lo que está pasando en base a la palabra de Dios y al ejemplo que nos dejó Jesús. ¿Estás escuchando? Mira, te voy a dejar un video y después volvemos. Un video muy corto para que veas de qué se trata escuchar la voz y responder ante la voz del buen pastor. Mira. One more time. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These white boys. Oh my God. This is amazing. One more. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. ¿Y qué te pareció? Entre risas y carcajadas de los primeros que iban intentando y probando a ver si las ovejas le daban bolilla, nada, nada, seguían en su mundo, seguían comiendo, seguían en grupo allá lejos, pero cuando aparece el pastor ese vestido de naranja y empieza a hacer sus sonidos, la primera reacción es que las ovejas empiezan a cogotear y a mirar porque ese sonido lo reconocen. Y después empiezan a hacer sus sonidos propios, ¿no? A responder al sonido del pastor y empiezan a venir todas juntas a la tranquera ahí cerquita del pastor para ver qué quiere el pastor, porque las está llamando. Con ese ejemplo tan gráfico de esa experiencia de esa gente que seguramente estaría paseando y querían experimentar eso, te quiero decir en esta mañana que tenemos que parar el oído, la oreja espiritual y escuchar la voz una y otra vez en nuestras vidas y para nuestras familias, la voz del verdadero y auténtico pastor que es Jesús. Él nos da palabras de vida eterna. Él tiene la autoridad para darnos la vida eterna. Él tuvo la autoridad para dar la vida, entregarla y volverla a tomar. A ese pastor nosotros seguimos en esta mañana. Insisto, en el ejemplo, en el video, el que estaba parado en la tranquera de color naranja, ese hombre no se llama Sebastián. Ese hombre que estaba ahí representa al buen pastor Jesucristo. Yo también estaba ahí con vos, allá, entre los pastos, escuchando y esperando la voz de mi pastor, de tu pastor, que es Jesús, es Jesús. ¿Oramos? Amado Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Hoy, Señor, conmemoramos el Día del Pastor Evangélico. Señor, qué extraordinario tiempo para pensar en vos como pastor. Pensar cómo nos cuidás, con la paciencia que nos alimentás con tu palabra, por la entrega de la vida en la cruz del Calvario y por la autoridad que tuviste de recuperarla para gloria del Dios Padre y para darnos la salvación a todos nosotros. Cuánto amor, cuánta gracia, cuánta misericordia, cuánta ternura, cuánta bondad encontramos en vos, Señor,
como nuestro pastor. Señor, afirmamos como el Evangelio de San Juan, vos sos el auténtico pastor, vos sos el verdadero pastor, el buen pastor para la iglesia de Ituzaingó. Somos tus ovejas, escuchamos tu voz, queremos discernir tu voz por la actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por tu pueblo, por tu rebaño, por tu redil en Ituzaingó. Gracias porque estamos juntos en esta mañana, juntitos en el rebaño, en el redil, escuchando la voz de Jesús. Te damos muchas gracias, te alabamos y te bendecimos de todo corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho en este día especial. Pasalo lindo con tu familia, disfrutá este día juntos y recordemos que Él nos sigue cuidando, nos sigue pastoreando, acompañando, alimentando. Él es el buen pastor, Jesús, en todos nosotros. Te mando un beso grande, un abrazo a la distancia, que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.